Bueno, vamos a arrancar. Gracias a todos por estar presente, por acompañarnos, por seguir acompañándonos en este ciclo de energía sostenible para todos. Hoy en una modalidad un poco distinta a la de siempre, por los inconvenientes que tiene la universidad. Vamos a dejar grabada la charla de hoy, va a estar disponible también en el aula o en la página siempre de la UTN. Y arrancaríamos hoy con nuestro último tema, el tema número 5 de este ciclo 2025, que tiene que ver con eficiencia energética y almacenamiento, como decía hoy, en lo que es la parte virtual, vía Zoom, de que vamos a estar hablando del tema de ahorro de energía. Y la próxima charla, el miércoles que viene, esperando que podamos volver a nuestra modalidad habitual, si no, lo haremos también por este mismo medio con otro enlace, vamos a cerrar el ciclo con algunos conceptos que tienen que ver con almacenamiento de energía. Entonces vamos a hablar de ahorro y eficiencia como presentación general y la clase que viene entonces presentación general del tema de almacenamiento. Bien, ¿qué venimos haciendo hasta ahora? ¿Qué venimos charlando hasta ahora? En relación a la gestión eficiente de energía, hablábamos este concepto del desarrollo sostenible a través de la definición que planteó en el 72 la primer ministro sueca, y hablábamos que para una gestión sostenible y eficiente de energía teníamos que considerar el tema de las emisiones que impactan en el ambiente, el aprovechamiento de recursos desde el punto de vista del ambiente hacia la generación y uso de energía. Habíamos charlado un poquito también del tema de cómo debemos considerar para lo que es generación de energía el tema del agua, dado que muchos ciclos de las tecnologías que vimos utilizan vapor como medio de transferencia de energía del combustible que estemos usando o quemando o utilizando en un reactor nuclear, por ejemplo, utilizaba también vapor y el vapor lleva la turbina de vapor justamente para mover el generador y obtener energía eléctrica, con lo cual el agua es un elemento crítico para nosotros en lo que es generación de energía e incluso habíamos hablado de que así como teníamos una norma de gestión energética con la ISO 50001, que hoy la vamos a volver a repasar, teníamos una norma específica para el uso eficiente del agua, que era la 46001. Siempre normas ISO estoy hablando en este caso. Bien, dentro de esa relación o de ese concepto de desarrollo sostenible y en relación a todo lo que veníamos hablando hasta ahora, podríamos plantear tres grandes caminos o tres grandes consideraciones. Este relación de uso racional o inteligente de los recursos, como dice acá, según niveles admisibles por el entorno, o sea, no gastemos más, no saquemos más de lo que realmente el entorno nos puede dar. Tratar de ubicar todo lo que sean desarrollos industriales en aquellas áreas que tengan capacidad ambiental de acuerdo con o acorde con la actividad a desarrollar, para no, en esas emisiones o ese impacto que hacemos en el entorno, no sacrificar al entorno. Y por supuesto, parte de ese control, de ese manejo de la capacidad ambiental del área respecto de lo que emite la planta, es justamente el controlar la generación de efluentes, de forma tal de no pasarnos de rosca de lo que el entorno nos puede dar. Y siempre acuérdense, el desarrollo sostenible tiene como base cuidar el medio ambiente y como es una base económica también, de alguna forma elevar la calidad de vida de las personas que están en ese área o en el entorno cercano, pensando siempre en la generación futura. Y relacionado con el uso sostenible de energía, y siguiendo todas estas líneas, uno podría decir, bueno, un uso sostenible es aquel uso, ese consumo que yo voy a hacer de esa energía, de forma tal de que me permita desarrollar la actividad que yo tenga y desarrollar mi negocio y desarrollar el área donde yo estoy o la ciudad en la que estoy implantado, pero sin afectar las generaciones futuras, la posibilidad de que las generaciones futuras sigan haciendo algo similar o parecido en mi entorno. Eso sería la primera parte, digamos, lo que acá decimos, transformamos el mundo a través de un uso sostenible. Nos queda trabajar hoy, esa es la idea, el concepto de sostenible y eficiente. ¿Qué es esto de la eficiencia? Bueno,
aparece un concepto dentro de lo que es gestión energética, este concepto de eficiencia que vamos a ver que tiene dos variantes, dos acepciones que trabajan netamente relacionadas uno con la otra, pero que tiene que ver con distintos enfoques que le damos a la eficiencia energética. Empecemos definiendo qué es esto de eficiencia energética. Bueno, la definición, medio de libro, medio de ingenieros industriales, es el concepto de que la eficiencia energética lo que busca es la optimización de una relación que está dada por cuánta energía yo consumo, perdón, versus cuántas unidades yo produje con esa energía. Es decir, el consumo energético por cada unidad producida es lo que dice acá, cantidad de energía consumida y los resultados obtenidos. Desde el punto de vista productivo, punto de vista medible, son cuántos kilovatios hora de energía yo gasté por cada unidad. Es decir, es una forma de estimar el costo unitario que tengo por cada cosa que yo hago. Y si bien parece una definición muy de industria de proceso continuo, cualquier servicio se puede referenciar a lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo armar de alguna forma un indicador que me diga, bueno, por este servicio que yo lo puedo medir en toneladas, en kilómetros recorridos, en unidades vendidas y distintas cuestiones, o sea, lo puedo transformar en algo medible, yo puedo ponderar cuánta energía gasté por cada una de esas unidades. ¿Sí? Es muy común, por ejemplo, en la aviación, la medición de los costos o la medición de las emisiones de CO2, por ejemplo, ahora estamos con el tema de transporte sostenible, medirla por tonelada kilómetro desarrollado, ¿no? Por tonelada movida y por kilómetro recorrido. Entonces, la unidad de medida es una unidad que a la gente de la aviación le sirve. Y si lo llevamos al plano práctico, sería cómo puedo yo trabajar mis procesos de aprovechamiento y utilización de esa energía para tratar de gastar lo menos posible o sacar lo más, la mayor cantidad a esa misma cantidad de energía, cantidad de producto, esa misma cantidad de energía, siempre manteniendo o respetando los estándares de mi servicio y de la vida del entorno en la que estoy aplicando. ¿Sí? ¿Sí? No debemos descuidar la visión ambiental de lo que está alrededor. Y un poco está representado por esa figurita que está arriba a la derecha, donde la eficiencia energética obviamente va a reducir el índice de consumo, pues estoy sacando más unidades con la misma cantidad de energía o gasto menos energía para la misma cantidad. Obviamente, en función de esto que dijimos, del entorno de aplicación, voy a reducir el impacto ambiental, pues si yo gasto menos energía, son menos emisiones al momento de la generación eléctrica y menos emisiones al momento de trasladar la energía desde la central hasta mi punto de consumo. También aumento la confiabilidad desde el punto de vista de mis procesos y como cuarta, y esto lleva un poco de tiempo, no es tan rápido, logro desarrollar una cultura organizacional de la gente que trabaja conmigo, de mi empresa, o de mi estudio o de mi empresa de servicio, donde la gente empieza a mirar, que un poco lo vamos a charlar esto la clase que viene, empieza a mirar la cosa y decir, bueno, che, lo que hago está bien o está mal en este concepto de sostenibilidad. ¿Contribuyo de alguna forma a esa sostenibilidad? Obviamente eso lleva tiempo, todo cambio cultural lleva como mínimo 5 años, entonces el resto de los caminos, los otros tres, son un poco más fácil por ahí de implementar y el desarrollo cultural no va a llevar un rato. Pero va a ser necesario que exista un desarrollo cultural dentro de la organización. ¿Por qué? Porque uno de los pilares, y ya esto ya lo hemos comentado en alguna clase, en alguna charla anterior, era el tema del uso racional o ahorro de energía, ¿sí? Que acá se traduce en dejar de consumir una parte de la energía que actualmente se consume y tratar de hacer por cada movimiento, o por cada tarea, o por cada producto, gastar un poquito menos. Y lo habíamos planteado en aquel momento de aquel encuentro,
que estaba más relacionado con el tema de hábitos, de la forma en que la gente usa la energía. ¿Qué tiene que ver? Habíamos puesto como ejemplo el tema de prender el fuego de la hornalla después de tener la pava cargada con agua, si no estoy en una habitación o no hay nadie, apago la luz, ese tipo de cuestiones. Hace poquito, justamente, el 21 de octubre, fue el Día Mundial del Ahorro Energético instaurado por la ONU. Y además, vamos a charlar al respecto de eso, desde ese dibujito que está puesto ahí, que tiene que ver con el reciclaje o con la utilización racional de las herramientas que nosotros tenemos o útiles que tenemos para desarrollar nuestra actividad, un concepto que hoy en Europa está bastante criticado y bastante regulado, no así en otros países, que tiene que ver con la obsolescencia programada de determinados elementos, sobre todo la electrónica, donde ese concepto que a veces tenemos en la cabeza de, uy, lo fabrican para que se rompa en determinado tiempo, termina siendo una realidad. Es así. ¿Por qué? Porque está necesitando una generación de un consumo continuo de nuevas alternativas. Pero vamos a ver que hay tres tipos de obsolescencia programada que no solamente tiene que ver con la durabilidad del equipo, sino con otras cosas, y lo vemos en la siguiente filmina para no irme del tema. Dijimos entonces, una pata fundamental que tiene que ver con hábitos y por eso necesitamos desarrollar la cultura de uso eficiente de energía, es el tema hábitos y la forma en que yo manejo esa energía. Y el otro concepto, que también lo habíamos planteado en su momento, tiene que ver con la eficiencia energética en sí misma, que es la parte, digamos, más tecnológica, la más parte más dura, la parte donde normalmente mediante uso de tecnologías, sensores, dispositivos y un sistema por ahí de administración informático de la gestión de energía, yo puedo optimizar desde el punto de vista de diseño de mi proceso una optimización de lo que se está haciendo de forma tal de que junto con los hábitos de los que nos operan esos equipos podamos bajar básicamente esta relación energía versus unidad productiva o unidad de consumo. Bien, decíamos recién, una de las patas o uno de los aspectos a mirar en el tema uso racional del hábito tiene que ver con esto, la obsolescencia programada. Y como ven en este dibujito, podemos tener dos conceptos de obsolescencia relacionados con el producto. Uno que tiene que ver con la falla netamente técnica, lo que hablábamos recién, ¿sí? Están pensados para que a determinado tiempo se me rompa, se me frene, se descontrole. Creo que a todos nos ha pasado, por ejemplo, con Windows, que empieza a ponerse cada vez más lento y cada vez más incontrolable hasta que, uy, de golpe y porrazo, che, salió una nueva versión, un nuevo software, una nueva licencia. Encima te obligan porque la licencia vieja le sacan el apoyo o el soporte, entonces te obligan a cambiarte de versión, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, un ejemplo claro para los que somos un poco más viejos, estaba en los tubos fluorescentes. Los tubos fluorescentes, en primera instancia, fabricados como estaban, o por la forma de trabajar, eran eternos. ¿Pero qué pasa? Claro, vendías un solo tubo en toda tu vida hasta que o se rompía o le pasaba algo. Bueno, entonces se los programaba para que después de determinada cantidad de horas empezaran a fallar. ¿Mm? Eso no es un concepto nuevo, es un concepto bastante viejo, esto de la obsolescencia programada. Lo que apareció nuevo dentro de los últimos tiempos, estoy hablando de los últimos 20, 25, 30 años, es esto que llaman fallo emocional. Y uno se pone a pensar, ¿cómo un fallo emocional de un producto? ¿Cómo está relacionado la psicología y las emociones con esto? Bueno, porque si uno desglosa esa obsolescencia programada, nos encontramos con tres tipos distintos de obsolescencia, que son los que llevan al movimiento del mercado. La que hablábamos recién de obsolescencia programada técnica es la obsolescencia de calidad. Después aparecen dos obsolescencias que tienen que ver más con el manejo emocional o la representatividad emocional que tiene un determinado objeto con la persona. Esta lo se llama la obsolescencia percibida, obsolescencia psicológica, ¿sí? Que en función de la moda y la publicidad nos hace cambiar, aunque lo que tengamos sea completamente funcional todavía, pero
Esto es muy común en el marketing. Genero acciones de cambio a través de figuras conocidas, gente digamos que es referente para determinados lugares y sectores. Entonces, si él lo tiene, ¿por qué yo no lo voy a tener? Entonces, aparece esa cuestión de manejo psicológico para tratar de generar una nueva necesidad de consumo. Y después está lo que se llama la obsolescencia de función o obsolescencia de especulación, que es aprovechar los avances tecnológicos para promocionar algo que podría ser visto como algo mejor. Y el ejemplo tienen acá es muy clarito, los auriculares por cable mientras los auriculares Bluetooth. ¿Sí? Los dos cumplen la misma función y muchos de ellos nosotros usamos cualquiera de los dos. Pero bueno, los avances tecnológicos permiten el lanzamiento de productos cada vez mejores que incluso, como os digo, medio con una atadura hacia la obsolescencia psicológica, podría llegar a tener cierto impacto emocional en la gente. Dentro de lo que son los controles, la Unión Europea tiene mucho control, no así Estados Unidos, Japón la verdad que lo desconozco, o sea, Asia en realidad lo desconozco, conozco básicamente estas dos que acabo de citar, Europa y Estados Unidos. Europa, en su legislación, prohíbe que los determinados elementos tengan una vida programada de uso menor a determinada cantidad de tiempo. ¿Sí? Es más, es un problema grave económico o comercial que tienen los norteamericanos, los yanquis, con Europa. Que le dice, bueno, si vos querés vender acá en Europa, esta tecnología tiene que durar tanto tiempo. Es parte de la pelea, ¿no? Como está dibujadito acá, digamos, se ponen muy nerviosos los europeos con este tema del cambio por tecnología. Y las otras dos, la obsolescencia de funciones y psicológica, además de, por supuesto, la de calidad, estaban relacionadas entonces a lo que decíamos del uso racional. ¿Por qué? Porque a lo largo de estas charlas hemos estado viendo que no solo cuando miro la parte sostenible tengo que ver la parte de emisiones, ¿sí? Del uso de lo que yo estoy utilizando, en este caso acuérdense el auto y yo hacía toda la cadena de obtención del combustible hasta que lo llevo al tanque y después lo uso yo y en todo este camino yo emito emisiones, que son estas flechitas azules, sino que además vimos que el concepto de sostenibilidad tiene que ver con lo que llama el ciclo de vida del producto. Y sabemos que en cada uno de los pasos, desde la obtención de la materia prima hasta la fabricación de ese elemento, vamos a tener emisiones generadas en el proceso productivo. Y ni les cuento si hablamos después de qué hago una vez que lo descarté, ya sea porque realmente se rompió, porque tenga obsolescencia de calidad o alguna de estas dos obsolescencias que hablamos recién. Tanto la disposición como el reciclado de los elementos que nosotros tiramos tienen un costo asociado productivo, un costo asociado económico y un costo asociado a la parte ambiental. Porque si lo dejo tirado en basurales genera problemas ambientales, pero el reciclado también va a generar emisiones y va a generar impactos. Entonces, es acá donde empieza a tomar cada vez más fuerza este concepto de energía, de economía circular. Ya no es solamente reduzco, reuso, reciclo, las tres R's, sino que en algún momento toda la sociedad en su conjunto empieza a pensar en algunas alternativas más. Ahora ya se habla de las 9 R's o 10 R's, además de las tres que hablábamos recién, o sea, hay 7 más, que tienen que ver con distintos caminos, que tienen que ver con la extensión de la vida útil, el redistribuir, el reparar, el reciclar, volver a poner, o sea, poner el circuito de valor, ¿sí? La reparación, el mantenimiento, el tratar de pensar al momento de la fabricación y la ingeniería cómo reduzco el consumo de materia prima, utilizando, por ejemplo, reciclados, chatarra y distintas alternativas. Entonces empieza a tomar cada vez más fuerza este concepto de una economía circular, que es básicamente una cuestión de hábito personal, ¿sí? Por eso aparecen las botellitas, por ejemplo, de plástico, hechas con un 50% de plástico reciclado. ¿Por qué lo ponen? ¿Solamente porque quieren quedar bien? No, porque ya se han dado cuenta los fabricantes que la gente empieza a tomar conciencia
de que no solamente el uso, sino la fabricación y el que es la disposición y el reciclado de esos equipos también va a generar impactos ambientales, sobre todo en países, como digo, como Europa. Bien, la otra pata de eficiencia energética en lo que son instalaciones en general, puede ser en casa o puede ser instalación industrial o en un comercio o en un estudio, tiene que ver con el manejo de básicamente dos grandes áreas. Lo que es térmica, calor, y lo que es electricidad, ¿sí? Porque en cierta forma la electricidad que yo consumo, acuérdense, viene de toda una cadena de transformación, lo vimos recién, que va a generar emisiones e impactos. Si hablamos de la energía, del uso de esa energía, esto que ven a la derecha arriba es un diagrama de Sankey, un diagrama de distribución, cada uno de los tamaños, los anchos tienen que ver con el porcentaje que representa. El grueso hoy de la energía eléctrica en la parte industrial está basada básicamente en motores eléctricos, que es un componente muy importante, y hay todo un trabajo de mejora de la eficiencia propia de los motores, que ya se lo voy a presentar en un ratito. Todo lo que se tiene que ver con el tema iluminación, tanto interna como externa, durante el día y durante la noche, y todo lo que tiene que ver con energía aprovechada para los otros usos, por ejemplo, todo lo que es la parte de circulación de aire y climatización. Eso incluye, por supuesto, los aire acondicionados, sobre todo en esta época de verano. Y en la parte térmica, algunas medidas que puedo tomar es tratar de usar buena aislación, tanto sea para que el calor no se me escape o el frío no se me escape. En instalaciones frigoríficas es muy oneroso generar frío en mis instalaciones, por lo tanto, hacer que camine ese frío hasta el equipo que yo tengo que enfriar y dejarlo que se vaya perdiendo en el medio del camino es un derroche de dinero. Para aquellos que trabajan con combustión de determinados combustibles, sobre todo nosotros ya sabemos que el grueso de nuestra matriz energética es térmica, o sea, quemo gas básicamente. Si bien el gas es el menos contaminante de todos, genera contaminación, y si yo quemo de más, también estoy generando más emisiones. Por lo tanto, una de las tareas que tenemos desde el punto de vista interno de una empresa que utilice combustión de combustible para sus procesos es controlar esa combustión, tratar de que sea lo más eficiente posible y tratar de que sea con el menor consumo posible de ese combustible que sabemos que va a generar emisiones. Eso en cuanto a la entrada de los equipos. También tenemos la salida de los equipos, como son equipos que trabajan con calor, las salidas son normalmente calientes, ¿sí? Las turbinas de gas tienen un escape que tiene del orden de 600, 550, 600, 650 grados. Las chimeneas de todas las plantas están con temperatura. Pensemos en cualquier vehículo que usamos nosotros. Tiene un circuito de refrigeración. Ese circuito de refrigeración que toma el agua, toma el calor del motor para que no se me funda y lo manda al radiador, el radiador lo doy tirando al ambiente. Eso en un vehículo. Ahora, si yo tengo esa misma tecnología para generar electricidad en mi planta o para mover determinados equipos en mi planta, yo ese agua la podría reutilizar para, por ejemplo, en invierno, perdón, hacer un circuito de calefacción interna y bajar el consumo de gas en los calefactores, por ejemplo. ¿Sí? Eso se llama recuperación de gases de escape o circuitos de refrigeración. Entonces, en la parte térmica tenemos esas tres. ¿Qué tengo que hacer para poder implementar una eficiencia energética? Bueno, lo primero que tengo que hacer, como dice ahí, es evaluar la situación. Esto es válido tanto para mi casa, por eso todos los dibujitos que están puestos ahí son electrodomésticos, como en mi empresa. Lo que tengo que hacer es empezar a mirar y determinar cuánto es la potencia y la energía en función de la cantidad de tiempo que yo lo voy a utilizar de cada uno de los electrodomésticos. ¿Sí? Acá tenemos el ventilador, el termotanque eléctrico, que es uno de los grandes consumidores, la heladera, el horno, el aire acondicionado. O sea, podría, en función de la potencia y el tiempo de uso, calcular cuánta energía yo consumo por día o por mes o por año. Acá tienen una pequeña tablita como para decir, bueno, si yo tengo que elegir algún electrodoméstico, bueno, ¿cuáles son las alternativas hoy en cuanto a eficiencia? Eso tiene que ver con esto que está acá, eficiencia energética.
que lo que hace es una etiqueta que está puesta en los electrodomésticos. Ya vamos, también les comenté que en la parte automotriz, en Chile, en Brasil, por supuesto en Europa, se está empezando a poner la etiqueta de comportamiento, de eficiencia de ese vehículo, tanto de combustible líquido como de eléctrico o la combinación de ambas, la parte híbrida. Distintos electrodomésticos, decía, tienen distintos grados de eficiencia. ¿No? Y lo que yo tengo que empezar a ver es decir, bueno, a ver, todos estos equipitos, ¿cuál de todos me consume más? Ver si tengo la posibilidad, si veo que es mucho el consumo, bueno, ir al mercado y decir, bueno, en función de las etiquetas, ¿cuál yo tomaría? Esto tienen ustedes la escala de cuánto representa cada uno de estos colores y las letras. Este valor que ven acá en porcentaje es comparado contra el promedio general de un determinado estándar que se desarrolla de acuerdo con las normas. Esto está normado. En Argentina tenemos nuestras normas IRAM para cada uno de los electrodomésticos, que tienen los nombres de cada una de esas normas, en la cual se hace la comparación, el promedio general, bueno, gasta más del 50% del promedio, gasta menos del 50%, etcétera, etcétera, y van clasificando y dándole las letritas y los colores correspondientes. Eso, el IRAM es el encargado de eso a través del INTI, en el caso de Argentina. Bien, evaluada esa situación, puedo determinar cuál es mi consumo. En este caso, sigo con el ejemplo de los electrodomésticos, pero podría ser los tornos, los hornos de la empresa, la utilización. Esto sería muy fácil de llevarlo, por ejemplo, en un estudio de ingeniería, un estudio contable, pues yo puedo calcular cuánta luz gasto, cuánto tiempo es que uso la computadora, cuánto tiempo la impresora y alguna otra cosa por el estilo. En función de eso, empezar a trabajar, como dice ahí, las actividades y los hábitos de la familia o la gente que trabaja en alguna de nuestras organizaciones y estimar potenciales de mejora. Y acá tiene algunas medidas, por ejemplo, con un porcentaje de impacto, algunas medidas o de bajo costo en empresas y servicios públicos, algunas aplicadas al transporte, algunas para ahorrar energía en las industrias. ¿Eh? Distintas actividades y acá un poco el porcentaje de reducción que yo podría obtener en mi factura eléctrica. No voy a entrar en detalle, les queda en la presentación para mirarlo, pero cada rubro tiene sus áreas, digamos, o actividades para poder trabajar. Y una vez que hice eso, lo que tengo que hacer es tratar de armar un equipo de trabajo, en este caso le ponen comité, para mí demasiado rimbombante el nombre, pero vamos, un grupo de trabajo que abarque todos los niveles de mi organización, o a todos los miembros de mi familia, o a todos los miembros, digamos, del club, ¿sí? Donde yo estoy, para, en función de estas potencialidades, y bueno, che, ¿cuál de todas estas podemos aplicar en el corto, en el mediano y largo plazo? Entonces lo que tengo que hacer en el tercer paso es justamente plantear un plan de acción. Si yo logro hacer los tres pasos, obtengo o logro lo que se llama una gestión de la energía, una gestión en este caso eficiente de la energía. ¿Por qué? Pues yo identifiqué dónde estoy gastando de más, estoy planteando qué medidas voy a hacer en el corto, mediano y largo plazo. Obviamente eso tendrá que ver con el interés o la disponibilidad de determinados recursos. Entonces armo un plan y a ese plan le asocio un presupuesto, un flujo de caja, ¿sí? Una estimación de gastos. Entonces yo tengo una gestión energética establecida. ¿Y qué miro dentro de las distintas auditorías o diagnóstico energético, que es el nombre técnico que esta norma, la ISO 50001, le da a este paso de evaluar? Bueno, lo que yo tengo que hacer desde el punto de vista, y ahora es más industrial, pero el concepto se puede, insisto, se puede llevar a distintos lugares, es hacer lo que llama un balance de energía. Cuánto entra en la punta de mi proceso, cuánto sale como trabajo útil en el otro extremo del proceso, la cañería, lo que ustedes quieran hacer. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo podría desglosar en cada etapa y hacer un análisis de situación o un diagnóstico energético en cada una de las etapas donde hay una transformación de energía. Porque cada vez dijimos que cada vez que yo transformo de una forma a otra, siempre voy a tener una pequeña pérdida. Perdón, si me escuchan los alumnos de termodinámica me va a retar. Profe, no hay pérdida. Sí, es cierto, no hay pérdida. Hay forma de energía no utilizable que
yo no la voy a poder aprovechar si no es en la eficiencia propia de mi proceso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a considerar que todo lo que yo no aprovecho va a ser energía consumida de más. Esa energía consumida de más va a hacer que yo tenga un recurso, un consumo extra, perdón, de recursos. Y por supuesto, como yo en este caso dependo de la energía eléctrica depende de procesos que emiten en general gases de efecto invernadero, estoy haciéndome cómplice de la emisión de gases de invernadero que tiene esa unidad de generación. Y alguno me puede decir, bueno, no importa, pero si yo compro energía renovable, sí, está bien, en el que compras energía renovable de los molinos, que tenemos muchos acá, o en el norte compras energía de los paneles solares. Pero no te olvides que en el ciclo de vida, en la visión vertical que hablábamos hace un ratito, vos cada uno de esos pasos hasta obtener el molino, traerlo, montarlo, ponerlo en marcha, hacer la central o la subestación generadora, los cables y demás, todo eso también genera emisiones, ¿sí? Entonces, no son completamente neutros en ese sentido. Bien, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a poner la lupa en cada uno de los distintos puntos de transformación y empezar a mirar cuánto se me está yendo, cuánto estoy desperdiciando y qué alternativas tengo para hacer los cambios. Y la idea sería que si yo ya tengo la cosa armada, bueno, voy a tener que mirar cada una de las partes que está y buscar alguna alternativa hoy, pero si yo tengo que armar algo nuevo, yo tengo que armar un proceso nuevo, tengo que armar un equipamiento nuevo, la idea es que todas estas visiones estén contempladas, la eficiencia energética salga desde el momento del diseño, desde el momento que yo planifico qué voy a hacer, ¿sí? Si voy a usar energía renovable o no, si voy a utilizar un equipo de bajas o altas emisiones, si voy a utilizar determinadas características en cuanto a cómo fluye mi proceso dentro de planta. Y ahí es donde a través de distintos análisis de ingeniería, por ejemplo, nosotros podemos buscar el efecto de bajar al máximo posible cada una de estas pérdidas que estamos mirando. ¿Cómo hago eso? Bueno, eligiendo algunos equipos en función de su rendimiento mecánico o eléctrico, o sea, su eficiencia, o cuando yo transporto un fluido, sea eléctrico, sea gas, sea combustible, sea lo que sea, de un punto a otro, bueno, diseñar mi instalación, el layout de la planta, ¿sí? El layout de mi oficina, el layout de mi negocio, para tratar de minimizar los movimientos y los gastos de logística. ¿M? Ahí se me van a enojar los muchachos camioneros, pero bueno, es parte del proceso de optimización tiene que ver con el diseño de la instalación o el proceso. ¿No? Entonces, hay etapas donde yo puedo pensar no solamente en el equipo y otros que necesito pensar cómo uno las distintas partes de ese proceso. Y acuérdense que en el caso, por ejemplo, de este sistema de transmisión de agua, de fluido agua hasta la canilla, existe otra vez la ISO 46001, podría ayudarme también a ver cómo manejo no ahora la eficiencia energética, sino la eficiencia del recurso de agua sobre todo en esta última etapa, que es la parte de fugas, control de fugas. Bien, siguiendo con el ejemplo y llevándolo ya a una visión más integral, dentro del dibujito que estaba antes, yo estaba parado acá, yo estaba diciendo, bueno, che, me paro acá en la pared de mi organización, miro para adentro y digo, che, ¿qué energía estoy consumiendo? Y hago toda la cadena. Ahora vamos a trabajar al respecto de eso. Pero también estuvimos charlando en algún momento el tema de la posibilidad de mirar hacia afuera, es decir, las condiciones de suministro externo. No solamente en lo que es de dónde voy a tomar o a quién le compro esa energía, si pudiese, acuérdense que en Argentina existe lo que se llama el PPA, el acuerdo de compra de potencia o de energía a un proveedor generador de forma directa, por supuesto es para niveles industriales, yo en mi casa eso no lo puedo hacer, acá dependo de la corriente que me traiga EDES, que depende de dónde se lo traiga Transva, y así seguimos para arriba, ¿sí? Pero bueno, si yo tuviese la posibilidad de elegir, como hizo Mega, como hizo Profértil, bueno, podría elegir de las centrales convencionales la que mejor rendimiento tenga, por ejemplo, un ciclo combinado, lo que hablábamos de la central Guillermo Brown, todavía le falta la parte, digamos, de vapor, o utilizar alguna de las alternativas
de tipo renovable sostenible, como la eólica, por ejemplo, acá en la zona de Bahía Blanca. O aprovechar otros vectores que están apareciendo, que también estuvimos hablando, de la parte de biocombustible, los combustibles sintéticos, la parte del hidrógeno. Y decir, bueno, le compro a fulanito de tal. Entonces, voy a empezar a mirar cuánto me cobra, de dónde viene, cuánto me cuesta, sería análisis de la parte de tarifas. Pero también tengo que contemplar dos cosas más en lo que es el suministro externo. Cómo yo administro lo que yo estoy demandando a esa distribuidora, y un factor que se llama factor de potencia, que ahora se lo voy a presentar, que si yo no lo controlo, le genero ruido a la distribuidora y la distribuidora me va a multar. ¿Sí? Con lo cual, y eso depende básicamente de las condiciones internas, de la pared para adentro, que tiene ese factor de potencia. Pero si yo no lo hago bien, estoy alterando el sistema de distribución y el distribuidor tiene la potestad de facturarme una multa por ese mal manejo. Bien, ¿qué es esto de la administración de la demanda? La administración de la demanda tiene que ver con algo que ya estuvimos charlando también en un par de encuentros atrás, que poder decir, bueno, che, ¿dónde voy a poner yo en marcha mis equipos? Voy a utilizar la zona de punta, que es donde es más cara la energía, digamos, los picos acá, tanto al mediodía como cuando regresamos a casa. Voy a usarlo en la parte del llano, en la parte de valle, que sería, digamos, la parte intermedia entre esta línea de base de carga y los picos. O lo voy a usar en las horas valle, donde hay un excedente de energía. Y bueno, depende. Si yo quiero ser colaborativo con la distribuidora de red y quiero aprovechar espacios donde no se consume mucha energía y ayudarlo, digamos, a controlar los picos, yo podría, por ejemplo, el lavarropa, el lavaplatos y demás, ponerlo a funcionar durante la noche, que prácticamente no hay consumo en mi casa, salvo que estemos en verano y consumamos aire acondicionado, ¿no? Pero si no, en términos generales, durante el resto del año, yo podría poner a funcionar determinados equipos que son totalmente automáticos, y yo lo único que tengo que hacer es prenderlo nada más, que funcionen durante la noche. Con lo cual, estoy no solamente evitando poner los equipos de consumo en los picos, sino que además estoy ayudando a que este excedente de energía, que para la distribuidora es un problema, porque esa excedente de energía nadie lo consume y lo que está haciendo en corriente alterna es ir y venir por la red y lo único que está haciendo es generando calor y pérdidas. Estoy ayudando a bajar este excedente de energía. Y hasta ahí llegaría mi beneficio desde el punto, o mi contribución desde el punto de vista de usuario doméstico. Pero en la parte industrial, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque para la parte industrial, este costo de energía excedente es sustancialmente más bajo que el costo del valle y, por supuesto, en el cuento de las horas pico. O sea, las industrias tenemos la posibilidad de sectorizar los costos en función de los horarios. Entonces, si yo, por ejemplo, mi proceso tiene durante el día el uso de determinada cantidad de volumen de agua, por ejemplo, vamos al ejemplo que estábamos hablando recién, y yo ese agua la tomo de tanques, o sea, no la tomo directamente de la red y se la llevo al proceso, sino que lo acumulo primero en tanques y después el tanque alimenta el resto de la planta, yo podría optimizar mi rendimiento energético y además mi costo energético haciendo que todos los tanques se carguen de noche. ¿Por qué? Porque sobra energía y además me sale más barata. Entonces estoy combinando las dos cosas. Estoy haciendo una administración de la demanda y un análisis de tarifa. ¿Mm? Muchas de las actividades industriales se pueden planificar de forma tal que trabajen, a pesar que las plantas trabajan 24/7, pero se pueden planificar ciertas condiciones de apoyo, de servicio al proceso, que yo las podría poner o hacer que funcionen de noche. ¿Mm? Entonces, bajo el pico, bajo el costo. Doble, doble beneficio. Y sobre todo teniendo en cuenta que este excedente de energía normalmente, en la carga base, digamos, de la curva de demanda, está
manejada, sobre todo esto en Argentina, básicamente con la parte hidráulica, la parte nuclear y sobre todo las térmicas. Y si las térmicas están consumiendo gas, están generando efecto invernadero, emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, si yo esta energía que encima tuvo su impacto ambiental, encima va a estar perdiéndose en la red, yendo y viniendo para todos lados, si yo la aprovecho, contribuyo también a que esas emisiones hayan valido un poco más la pena. Bien, tercer factor, factor de potencia. ¿Qué es esto? Este factor de potencia es lo que se conoce en la terminología, en la jerga, como coseno de phi, y está representado por este triangulito que ustedes ven acá, que es la relación entre de lo que me entra como potencia en la planta, cuánto realmente voy a poder utilizarla para, por ejemplo, mover motores y cuánto se me va a perder simplemente como potencia reactiva generando calor. ¿Sí? Cuando yo le compro a Edes, o cuando Edes me factura a mí, me factura las dos cosas. ¿Por qué? Porque él lo que mira es la potencia aparente, lo que entró acá. Después, ¿cómo aprovecho yo estas dos? Es un problema mío y también puede ser un problema para él. Porque esta relación entre lo que realmente uso y lo que tengo como reactiva, el ideal es que sea del 0,9, el coseno de phi sea 0,9. Si es menor, y por ahí si alguno de la gente que está participando es de EDES, me puede llegar a corregir, hasta donde yo tengo conocimiento, el coseno de phi preferido o digamos imputable es 0,85. Por debajo de ese valor, EDES tiene la potestad de facturarme el exceso de coseno de phi, o el defecto de coseno de phi en realidad, sería al revés, está por debajo del 0,99, 0,85, y me multa por un mal manejo de la energía dentro de mi planta. ¿Por qué? Porque esa energía reactiva no la estoy utilizando y revuelve a la red y le genera ruido. ¿Qué se hace normalmente? Lo que se hace normalmente es tratar de trabajar, y este dibujo siempre me gusta porque representa muy gráficamente lo que estamos hablando, que es la potencia reactiva, sería la espuma de este vaso de cerveza, buscar de forma tal de que esta potencia reactiva que yo sí o sí la tengo porque es la forma en que yo planteé o a mí me diseñaron la instalación, compensarla de forma tal de que cuando EDES mira la potencia aparente, esta parte blanca sea lo menos chiquitito. ¿Cómo lo hago eso? Con ciertos elementos electrónicos, como son los capacitores, hay varios métodos, pero este es el más habitual, donde yo la demanda de potencia reactiva no se la estoy tomando de la red, sino se la estoy entregando yo con la energía que yo acumulé adentro de mi planta. ¿Ok? Bien, esto en cuanto a suministro externo. Paradito en la pared, mirando para afuera. Ahora me doy vuelta y miro para adentro. ¿Qué cosas puedo mirar yo acá adentro? Bueno, eso que vimos recién, la energía suministrada a la compañía, por la compañía de electricidad, es este punto que está acá. Me doy vuelta y empiezo a mirar para adentro. ¿Cuánto pierdo en mis tableros? ¿Cuánto en los motores, equipos, en los equipos que están acoplados a los motores, en mi sistema y en las fugas que yo tengo, tanto eléctricas como de fluidos dentro de mi planta, siguiendo nuestro modelito, nuestro ejemplo de fluidos? En el caso que yo sea una planta muy grande, normalmente la distribuidora a mí no me entrega tensión en la misma tensión que tengo en mi casa, 220, sino que me va a entregar potencia a una tensión más alta, de forma tal que yo normalmente adentro de mi planta yo necesite un transformador para bajar de la tensión de distribución a la tensión que yo uso dentro de mis instalaciones. Si ese fuese el caso, un factor muy importante a considerar es la curva de eficiencia del transformador. Si yo tengo un transformador medio chiquito y lo que tengo acá saliendo del transformador es casi la potencia que necesito en toda mi planta, voy a estar trabajando cerca del entre el 80 y el 100% y mi eficiencia va a entrar a caer un poquito respecto del óptimo, que normalmente está en el orden entre 40 o 50%, esta horizontal que ustedes ven acá, en realidad el 30 y el 50, de capacidad del transformador. O sea, el transformador debería funcionar livianito,
¿sí? Sin demasiado extremo de carga y tener capacidad de movimiento en caso de que se necesite. Entonces, normalmente los transformadores se diseñan de forma tal de que la potencia que pueden manejar es el doble de lo que necesita la planta, de forma tal de estar parado en este rango de la máxima eficiencia y poder tener capacidad, digamos, después, como digo, de respuesta en caso de que se necesite más. Además de otros factores que acá considerando en cuanto a elección, estoy hablando prácticamente únicamente de esta. Ahora bien, ese transformador, a través de cables internos, llega a los tableros de distribución, o los tableros principales, y después a los de distribución dentro de mi empresa. ¿Cómo lo hago? A través de cables, de la misma forma que EDES me trajo la potencia a la puerta de mi empresa, mi consultorio, mi estudio, mi planta, ¿m? Mi institución, mi club. ¿M? En ese manejo de transporte del vector eléctrico, el fluido eléctrico, hasta las unidades de consumo, también los cables tienen una cuestión de factor. ¿M? Uno de ellos, fíjense, relacionado con el factor de potencia. Si yo tengo un factor de potencia del orden del 0,85, 0,9, 10, las pérdidas son muy bajitas, pero a medida que ese factor de potencia se me va cayendo y le estoy haciendo ruido a la distribuidora, además estoy haciendo ruido internamente, pues estoy aumentando las pérdidas por potencia reactiva. ¿Sí? Esa potencia que no me sirve para nada, lo único que hace es ir, venir por los cables, lo mismo que hablábamos en la distribución. Entonces, la buena selección, por eso digo que es importante que en el caso de una instalación semi-industrial o una cosa importante, un club o demás, la buena selección de los materiales eléctricos, en este caso, tiene que ver con una buena gestión de eficiencia energética desde el diseño propio de la instalación. Hay muchos factores que se pueden establecer desde el diseño. Otro factor que puedo tomar en el diseño es la selección de motores. Los motores se clasifican con este código que ustedes ven acá, el IE es índice de eficiencia energética, que va del 1 al 4. Hoy ya en Europa se está trabajando y en Japón con motores de eficiencia 5. Eficiencia 5 significa mayor eficiencia energética, ¿sí? Un motor de tipo 2 IE2, que tenemos la mayoría de las plantas nuestras acá, como son motores viejos, anda más o menos en un 84-85% de eficiencia. Hoy un IE4 está arriba del 90%. Toda la tecnología nueva en la zona de América, Brasil creo que es el puntero en IE3, el resto de los países estamos adoptando IE3 en motores nuevos. Europa ya tiene instalado hace ya desde el 2007 creo que es, y E3 ya es obligatorio a partir del 2020, bueno, estaba en la época de la pandemia, 2019, creo que se corrió a 2022, si no me falla la memoria, ya toda instalación nueva tiene que tener IE4 dentro de su diseño, otra vez, eficiencia energética desde el diseño propiamente dicho, ¿no? Y independientemente del tipo de motor, que por supuesto me va a ayudar a la eficiencia energética, para el manejo de los equipos asociados, bombas, compresores, sopladores, máquinas herramientas y demás, existen ciertas alternativas electrónicas, hardware otra vez, como es el variador de frecuencia, que me optimiza el funcionamiento del motor sin sacrificarlo en términos energéticos, estoy hablando, ¿sí? Los electrónicos o los variadores de frecuencia, si bien es un invento electrónico, muy bien no lo ven, porque genera ruido electrónico en los sistemas, pero bueno, eso se encarga de ponerle filtros y demás para solucionarlo. Pero me permite optimizar el funcionamiento de mi equipo acoplado trabajando sobre el motor eléctrico. Y eso también me ayuda a la eficiencia energética. Después, por supuesto, la elección de un buen equipo impulsor, en este caso bomba o un compresor, lo que tiene a la izquierda es una bomba centrífuga, a la derecha es un compresor de doble tornillo, va a ser también que va a ayudar, digamos, a disminuir las pérdidas de la bomba. ¿Cómo hago con esto? Y bueno, me tengo que fijar cuál es el nivel de eficiencia que tenga, ¿sí? Normalmente los industriales, los equipos industriales no vienen con la etiquetita que hablamos de los electrodomésticos, pero sí en la placa del equipo, así como también la placa del motor, me habla del nivel de eficiencia que tiene ese equipo. ¿Sí? Para el caso del motor, me va a decir qué tipo de IE tiene, y en el caso de los equipos acoplados, va a venir alguna placa o una información del nivel de eficiencia que tiene.
Por supuesto, como yo haga en la parte industrial una distribución de eso que estoy impulsando, en este caso un fluido, sea gaseoso, sea líquido, y todos los vericuetos y todas las vueltas y todos los cambios de dirección que tienen los caños, y se hacen unas madejas infernales, esto que ven acá está medianamente prolijo a lo que podemos llegar a encontrar dentro de una planta, hay cosas mucho más complicadas que estas, no me olvidé de poner la foto, tendría que haber puesto la madeja de caños que le muestro a los chicos de bombas en la cátedra de la universidad. Em, Cómo yo armo esta configuración y este transporte también tiene que ver con las llamadas pérdidas de carga, cuánto pierdo de presión, ¿sí? A lo largo de mi cañería hasta que yo llego al punto de consumo. Y a lo largo de toda esa cañería, hasta el punto de consumo inclusive, yo puedo trabajar sobre la parte de fugas. Las fugas no solamente tienen que ver con una cuestión de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque yo generé a través del motor un consumo de energía que lo transmitía el equipo de bombeo y lo movía a lo largo de la cañería para que de algún lado, en vez de llegar al punto de consumo, se me pierda a mitad camino. ¿Sí? Entonces es ineficiencia energética, gasté energía para no llegar a ningún lado. Encima estoy dividiendo por cero, división por cero no se puede, o sea que no existe esa ecuación. Decía, no solamente desde el punto de vista energético, sino desde el punto de vista ambiental. Hay una estimación, ya de hace unos años atrás, que más o menos se pierden por año en el mundo alrededor de 380.000 toneladas de distintos productos por, se llama emisiones fugitivas, o sea, por pérdidas no controladas. Que esos pueden ser, insisto, no solamente una cuestión energética, es una cuestión ambiental. No es lo mismo que se pierda agua, a que se pierda agua contaminada, a que se pierda gas, a que se pierda crudo, a que se pierda un combustible o que se pierda un producto tóxico, ¿sí? De algún producto de los que suelen trabajar nuestras plantas industriales. Entonces, la gestión del control de fugas para la parte industrial es un concepto muy importante, insisto, no solamente desde el punto energético, sino también desde el punto de impacto ambiental. El otro campo, que hablábamos hace un ratito, era el tema de iluminación. Bueno, eso también ha tenido cambios tecnológicos, ahí están mostrados un poquito cómo fueron cambiando distintos componentes, cómo fueron mejorando en su productividad, en su capacidad de emitir determinada cantidad de luz, que se mide en lúmenes, que son cuántos vatios de intensidad eléctrica tengo por metro cuadrado. Todas estas que ustedes ven acá, equivalencias, generan la misma emisión lumínica, pero fíjese lo que cambia rápidamente es la potencia, ¿sí? Cuando la lamparita vieja, las incandescentes, las primeras que empezaron a aparecer después de las lámparas de gas, gastaba 40, hoy gasto 5. Cuando antes gastaba 60 para la misma luminosidad, hoy gasto 8. O sea, normalmente los LED están trabajando del orden del 10%. Entonces, cambia sustancialmente la forma de mi diagrama de Sankey. ¿Por qué? Porque antes de todo lo que entraba, solamente aprovechaba una parte visible, perdía mucho por radiaciones invisibles y perdía calor. Las lámparas se recontracalentaban y si había que cambiarla a una lámpara que recién se había quemado, había que esperar que se enfriara para poder tocarla y sacarla el portalámpara, ¿sí? Hoy la tecnología LED hace que la luz, esta flecha de luz visible se convierta en la flecha principal. Hay un poco de pérdidas, obviamente, porque algo de radiaciones invisibles y algo de pérdida de calor, pero son muchísimo menores. Entonces, para la misma cantidad de luz visible, la potencia que yo consumo es sustancialmente menor. Hoy, del orden del 10%, y hay ya mejoras en lo que son tecnologías de LED que están llevando el consumo al orden del 7% del consumo original. ¿Sí? Le están sacando 3 puntitos más. Pero bueno, tiene que ver con la evolución tecnológica. Y un aspecto importante del uso sostenible de la parte de energía eléctrica es el alumbrado público. ¿Por qué? Porque alumbrado público, perdón, tiene que cumplir algunas funciones. Tiene que reemplazar a la luz visible del día cuando estamos de noche. Tiene que haber un aspecto de seguridad. Tiene que darle seguridad al usuario, a la persona que camina por la calle o en el patio de mi casa, lo que sea.
y tiene que tener efectividad. ¿Qué significa esto? Que tiene que alumbrar con baja contaminación visual. Entonces, las distintas formas de hacer las lámparas de la calle ha ido cambiando también en el tiempo, donde de una situación muy difusa que no alumbraba nada en el nivel de suelo, se empezó a redireccionar hasta lograr hoy un control de la emisión de luz en lo que llama el cono de iluminación, dirigida a el aspecto anterior, el aspecto de seguridad. La gente no camina por el cielo, camina por el suelo, ¿sí? Entonces, el foco de luz, inclusive las lámparas LED, a diferencia de las anteriores, que tenían un campo luminario, luminoso mucho más grande, más abierto, hoy tienden a concentrarse más en el suelo. Entonces, con la vieja disposición de las torres de iluminación, hoy vemos que entre lámpara y lámpara aparece una zona más de penumbra, ¿sí? Eso se puede ver en la calle cuando uno va en el auto. Pero bueno, la función principal de esas lámparas es concentrar la luz para que sea efectivo y la iluminación del espacio por donde uno camina, por donde uno circula. Y además debe tener conciencia de la eficiencia energética, es decir, cómo logro, y eso la tecnología LED dio un impacto muy importante, mayor intensidad con menor consumo. Cosa de aumentar la seguridad, pero bajar los consumos energéticos. Y en eso, como le digo, el LED dio mucha ayuda. Entonces, hay toda una serie de condiciones que cuando uno hace la consideración o el diseño de una iluminación exterior, sea de calle, como este dibujito que está acá, esto que ustedes ven acá, fíjense la diferencia entre el aspecto que da la iluminación LED contra las de sodio, distintas alternativas para iluminación tanto de esto como de patios o espacios dentro de las instalaciones industriales. Quiero agradecer a la gente de 2AB, que es uno de los participantes de la charla, que me mandó esta información de este reflector que ellos comercializan acá en Bahía Blanca. Me pareció muy bueno, muy, muy interesante, digamos, la configuración para patios industriales o para la planta. Y le decía, hay que mirar algunos detalles que tienen que ver con la potencia, la temperatura de la luz. La temperatura implica, es en función del color que tiene la iluminación, el brillo, el voltaje de suministro, cuánto necesito yo alimentar cada una de estas celdas de LEDs o paneles de LEDs. Una de las posibilidades tecnológicas de eficientizarlo es usar un fotosensor, una fotocélula. ¿Mm? Muchos de nosotros en casa tenemos la fotocélula para que se prenda la luz del patio cuando es de noche. Las luces de la calle se prenden de forma automática. Nadie va y levanta las térmicas del tablero, ¿sí? Que está en la calle para que se iluminen solas. Se prendan solas, perdón. Se prenden por una fotocélula. Y en algunos casos, para evitar el tema de depender de la alimentación eléctrica, desde el año 2007 en Argentina existe un plan que se llama el PRONURE, Programa Nacional de Uso Racional de Energía Eléctrica. Cuando yo estuve en Puerto Madryn, en la municipalidad, en el departamento de ingeniería, sí, a cargo del departamento de ingeniería, nosotros hicimos todo un desarrollo de distintas tecnologías para bajar el consumo eléctrico justamente de la parte de iluminación y alumbrado público. Y dentro de esa movida, hoy, con el tema de la generación de tecnologías para las energías renovables, está siendo muy utilizado la posibilidad de integrar un panel solar directamente a la misma luminaria. Por supuesto, va a necesitar batería, ¿m? Pero en algunos casos eh, no requiero, si se hago un buen diseño, no requiero de alimentación eléctrica por cable, que por supuesto la puedo tener por si me falla el panel, me falla la batería, tengo la condición de seguridad cubierta con una alimentación hacia la red eléctrica. ¿Sí? Tampoco me quiero pelear con los muchachos de EDES, pero bueno, es una forma desde el municipio de bajar también el consumo. Y aparecen arquitecturas como estas, muy industrial, muy básicas, o cosas muy decorativas, muy de arquitectos, como esta lámpara, donde tengo la parte del panel, la parte del LED, ¿sí? Se llama tipo tulipa, se llaman tipo tulipán, ese modelo en particular. Pero bueno, me da la posibilidad de trabajar desde el punto de vista de uso sostenible y eficiencia energética con la iluminación eléctrica de forma eficiente
de forma efectiva. Lo que quiero hacer es que la gente tenga iluminación en la calle para que se pueda mover en forma segura. Y si además a todo ese sistema de luminarias y de sensores, fotocélulas, paneles y demás, yo logro integrarlo en forma centralizada con un sistema automático de control y de automatización, yo a través de distintos elementos que se comunican vía inalámbrica, hoy es muy común el uso de ondas, hacia el punto central, yo puedo ir manejando la intensidad y la necesidad de regular la parte, digamos, de iluminación. Uno de los aspectos que yo comentaba en el último encuentro fue que justamente la ciudad de Buenos Aires, el año 2014, empezó con un plan de estos, orientado básicamente a el recambio tecnológico con luminaria LED y a controlar mediante controladores de potencia la iluminación de edificios públicos, que es muy habitual, digamos, hacerlo en los feriados o en las fechas representativas o incluso como parte turística de los edificios. Ellos a través de controles lo que hacen es que a partir de determinado horario, por ejemplo, las 2 de la mañana, las luces se apagan o se bajan de potencia, ¿sí? Entonces consumen menos. Lo mismo puede pasar en mi negocio con la iluminación de la vidriera, por ejemplo, o la iluminación dentro de mi negocio. ¿Sí? Yo lo puedo dejar prendido durante determinado tiempo, determinado periodo de horas, donde la gente todavía camina por la calle, y a partir de determinado horario apago todo y lo único que dejo prendido son sensores por cuestiones de seguridad que necesito que se prendan, sensores, digamos, infrarrojos, digamos, que detecten presencia de gente, que prendan el caso de, digamos, con un aspecto más de seguridad, pero ahora en este caso seguridad patrimonial, no seguridad de las personas. O sea, hay mucho para trabajar en algo parecería ser tan trivial como la iluminación, pero hay muchos factores a considerar al momento de la utilización y al momento del diseño. Para ir cerrando, el 5 de marzo se celebran todos los años Día Internacional de la Eficiencia Energética, dijimos recién, y obviamente esto desde el punto de vista de una empresa de cualquier nivel, de un negocio, de un estudio, de un estudio de ingeniería, de un estudio de abogados, ya que tenemos abogados también participando, de un comercio, de una planta industrial, obviamente tiene una serie de retos, pero también una serie de oportunidades. El tema es sentarse y ponerse a analizar dónde yo puedo trabajar eficiencia energética. Y para poder hacer ese estudio, ese análisis, yo necesito centrarme en tres cosas: las personas, en mis procesos y en la tecnología. En las personas principalmente, ¿por qué? Porque yo tengo que lograr, en lo que hablábamos hace un ratito, esa cultura de eficiencia energética en mi organización, sea cual fuere, las hacen y la ejecutan las personas. ¿Sí? Por más que yo tenga un proceso muy automatizado, sigo teniendo a personas dando vuelta dentro de mi organización. Entonces, lograr que la persona entienda que la cultura a la cual él pertenece tiene una visión y una contemplación de el impacto ambiental y social y energético hacia lo que él está haciendo, hace que las personas entiendan cuál es su importancia y su contribución justamente a este concepto del ahorro energético, uso racional del recurso. Para eso es importantísimo la participación de las personas. Desde el punto de vista de procesos, y sí, ahí tengo, si son procesos grandes, procesos complejos, tengo muchas oportunidades, como decíamos recién, no solo puertas para adentro, mirando con indicadores o optimizando la utilización del recurso energético funcionando en mi proceso, sino también desde el punto de vista de puertas para afuera, qué alternativa yo voy a utilizar para que me llegue esa energía a mi casa, perdón, a mi casa, a mi industria, o a mi comercio, o a mi estudio, o a mi club. Si pudiese yo elegir, por ejemplo, qué fuentes de energía yo podría estar consumiendo. Y en procesos o en situaciones un poco más complejas, en cuanto a estructura organizacional de mi empresa, obviamente el tema tecnología, como hablábamos recién, es un factor importante. No solo
porque va a permitir automatizar muchas cosas que las personas no hace falta que hagan ni que tengan presente, sino además automatizar y eficientizar o nivelar las demandas de energía dentro de mi organización, cosa de yo no desperdiciar energía y tratar de bajar el consumo energético. Cuando yo tengo estos tres paquetes, persona, procesos y tecnología, yo puedo armarle una base sistematizada de esa gestión de energía. Y ahí me puedo ayudar con estas dos normas que hablábamos hoy, la 50.001, la ISO 50.001 para lo que es energía, y en caso que tenga mucho consumo de agua, la 46.001 para el uso eficiente del recurso agua. ¿Qué logro con esto? Si yo logro esta implementación, persona, proceso, tecnología y sistemática y sistematización de mis procesos, de mi proceso de gestión, una gestionabilidad. ¿Eso qué significa? Tengo flexibilidad y me adapto a las necesidades de demanda, por eso la tecnología me puede ayudar mucho a controlar qué pasa en mis procesos. Tengo control porque mis personas están involucradas, mis procesos están bajo seguimiento, están optimizados y la tecnología me ayuda a tener control y por supuesto tengo eficiencia energética. Produzco más, perdón, gastando y la misma cantidad que tengo ahora o produzco lo mismo y gasto menos. El costo unitario de energía por unidad de producción, sea cual fuere la unidad esa en la que yo lo mida, va a bajar, ¿sí? Entonces haciendo eficiencia energética. Y no nos olvidemos que nuestro sistema energético, dentro del desarrollo sostenible, está dentro de dos sistemas más. Energético tiene que ver con consumo de energía que impacta en la parte social, pero ese sistema energético forma parte de un sistema económico, que también dijimos que era otra de las patas, de las tres patas del desarrollo sostenible. Y ese sistema económico está dentro de un ecosistema, ¿sí? Natural, de la cual yo voy a sacar recursos, voy a hacer algún impacto desde el punto de vista social, como hablábamos recién con el tema del reciclado, la parte de ciudades sostenibles, que todavía no las vimos, ya lo vamos a ver posiblemente el año que viene, la movilidad sostenible, ¿sí? Cómo minimizo el impacto ambiental en función de la tecnología que uso para moverme y cómo me muevo uno solo, me muevo varios, uso un colectivo, uso un taxi, uso una combi, ¿m? Son también parte del impacto ambiental del desarrollo social y por supuesto el impacto netamente productivo de la parte económico en el sentido de impactar en el ecosistema en los que se retorna como efluentes de mi instalación, de mi negocio, de mi club, de mi empresa, es la parte de efluentes que emito hacia afuera, ¿sí? Como hablábamos hace un ratito, la idea es que la parte industrial, que normalmente son los que tienen mayor impacto, aunque las ciudades sostenibles también tienen muchísimo, no lo hemos desarrollado, pero lo vamos posiblemente a charlar el año que viene, la zona donde yo instalo esa planta, esa industria, ese club, esa comunidad, tiene que estar pensada para que lo que salga como fluente pueda ser, permítame el término un poco vulgar, bancado por el ambiente que está alrededor, para no generar impactos ambientales de largo impacto y largo tiempo. Bien, esto estaba preparado para la presentación allá en la UTN, en forma presencial, así que si les parece bien, paso de largo el corte y vamos a terminar directamente cerrando el tema de hoy. ¿Qué vimos hoy entonces? Yo puedo hacer optimización energética tanto de la parte térmica como de la parte eléctrica, considerando que todas las pérdidas van a implicar mayor energía consumida y por lo tanto mayor nivel de emisiones de gas de efecto invernadero. Y lo que yo necesito hacer, si yo quiero optimizar, buscar dónde están estas pérdidas y bajarlas, bueno, ir analizando paso por paso, que tienen un ejemplo de una casa, cualquiera de nosotros lo podríamos hacer, buscar cada una de estas pérdidas y qué alternativas tecnológicas básicamente yo tengo para optimizar mi funcionamiento energético. En las casas que tienen techo o tejas, por ejemplo, hoy existen la posibilidad de poner sobre las tejas
paneles fotovoltaicos o incluso tejas que ya vienen con paneles fotovoltaicos integrados. Tesla tiene varios modelos de esos. ¿Mm? Poner paneles aislantes en las paredes se llevan casi el 25% de las pérdidas energéticas, se van por las paredes. Las ventanas se llevan más todavía, del orden del 30% junto con el techo. Entonces, poner ventanas, por ejemplo, de doble vidrio hermético, los DBH, en zonas de acá para el sur, por ejemplo, para lo que es invierno es muy importante. Madryn tiene una ordenanza municipal que no digo que obliga, pero incentiva, digamos, a poner doble vidriado hermético por una cuestión de pérdidas de energía. Allá en los inviernos son complicados. Los 8 años que yo viví en Madryn, si bien no era mucha la cantidad de frío, había hacía más frío, obviamente, y tiene cuento de acá de Comodoro para abajo, que en invierno nieva y no sale más nadie de ningún lado. El tema de calefacción y climatización, cómo manejo el riego, fíjese que acá aparece nuestra gestión del agua. El tema de ahorro de gas, uso optimizado de agua, otra vez la ISO 46000, el manejo de la refrigeración, la iluminación, o sea, todo eso que vimos que se puede aplicar o se aplica directamente en industrial, lo puedo llevar a cabo dentro de mi casa o mi negocio o mi estudio o mi club. ¿Sí? Hay mucho de esto que yo puedo evaluar. Acá tienen la fuente donde salió este dibujito, que en realidad yo lo modifiqué con algunas cosas, pero está adaptada de esta fuente que está acá abajo. Y desde el punto de vista industrial, bueno, los mismos conceptos, ¿sí? Puedo trabajar desde lo que me entra, todo lo que transporto, cada una de las pérdidas, y si voy a trabajar con un proceso nuevo, estas partes de acá, la del diseño, de la instalación y la selección de equipos, es un factor importante. La eficiencia energética debería estar pensada desde, así como la confiabilidad de los equipos, debería estar pensada desde el diseño propio de los procesos y las instalaciones. Y esto lo acabamos de contar recién, ¿sí? El tema de la gestión sistemática a través de los tres componentes para poder evaluar los retos y oportunidades que tiene la eficiencia energética sin olvidarnos que formamos parte de un desarrollo sostenible, de un ecosistema de tres patas que siempre la tenemos que estar mirando. Bien, hasta acá llegamos la charla de hoy. La idea entonces, como les dije, es el miércoles que viene avanzar con la segunda y última parte de este tema de 5 y también la última encuentro de este ciclo 2025. Con ese daríamos terminado el ciclo de este año. Em, Seguramente en aquel momento les voy a pasar, digamos, el enlace también a una encuesta, como para que me cuenten o nos cuenten a la Unión Industrial y a la UTN cómo les pareció el programa, qué cosas se agregaría, qué cosas cambiarían, me puedan evaluar a mí como facilitador de este ciclo, con vistas a poder implementar algo para el año que viene. Así que en el próximo encuentro, el miércoles que viene. Si Dios quiere, será la modalidad de siempre en la UTN, si no, será por un medio similar a lo que hicimos hoy. Quedo abierto a preguntas. Acá tenemos la posibilidad de los que están en virtual, abran el micrófono y puedan preguntar si tienen alguna duda. Si no, agradeciendo de nuevo la participación de todos, el acompañamiento, me despediría hasta el miércoles que viene. ¿Alguna consulta? ¿Alguna cuestión? No, por mi parte no, todo claro. Perfecto. Por supuesto, es una introducción. Después, la idea es el año que viene trabajar en más profundidad este tema, el almacenamiento, la distribución. Todo lo que vimos hasta ahora es todo introductorio. La idea es el año que viene trabajar en los temas que se elijan. Por eso también es interesante que ustedes puedan responder la encuesta. Si les interesa que trabajemos un poco más en un tema, lo haríamos el año que viene. Bueno, entonces, muchas gracias por la compañía. Nos vemos el miércoles que viene. Espero por el canal habitual y si no, por el mismo canal que estamos teniendo la charla el día de hoy. Gracias por la compañía. Nos vemos. Chau, chau. Ya nos vemos. Chau, chau.